Hola, muy buenos días, mis queridos hermanos. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes y bienvenido a nuestra reflexión como cada día. Mis hermanos, en el día de hoy estaremos hablando bajo el tema Lámpara es a mis pies tu palabra. Salmo 119 es el salmo más largo de todos los salmos. En él, el salmista expresa su amor por la palabra de Dios y cómo ha sido un faro en su vida. En este versículo particular, el autor compara la palabra de Dios con una luz que ilumina su camino y que lo guía en la dirección correcta. Mis hermanos, en el día de hoy, Dios nos está hablando a nosotros de la palabra de Dios. Es una luz en nuestra vida. Dice que es una lumbrera en nuestro camino. Yo recuerdo que en el campo, cuando se trasladaban de un lugar a otro, mi abuela y esas personas cogían una lámpara de gas, como decían. Dios nos está diciendo de que su palabra es una luz a nuestro camino, mis hermanos. Usted sabe que la palabra de Dios es el libro que más se ha leído en todo el mundo, la Biblia, mis hermanos. Y Dios lo dejó para que sea el manual de vida en nuestra vida, mis hermanos. Cuánta belleza, cuántas cosas encontramos en la Biblia preciosa que Dios nos dice a nosotros, que Dios nos manda, que hacemos, que no hagamos, lo que es bueno, lo que es malo, lo que nos dice del matrimonio, de la familia, del trabajo, de la vida diaria, de todas las cosas, tantas cosas, mis hermanos. Pero Dios te está diciendo hoy que saque más tiempo en su palabra, que Dios quiere hablarte, Dios quiere hablarnos a nuestra vida, mis hermanos. Si nosotros sacamos todos los días tiempo para orar y leer la palabra de Dios, usted verá que su vida va a cambiar, mis hermanos. Y el salmista está diciendo aquí, está demostrando cuán importante es la palabra de Dios en su vida, mis hermanos. Cuando el salmo dice, lámpara a mi pie es su palabra, se refiere a que la palabra de Dios ilumina el camino en la oscuridad. En las culturas antiguas, la gente usaba lámpara de aceite para iluminar su camino durante la noche. De la misma manera, la palabra de Dios nos da luz en momentos de oscuridad y nos guía en la dirección correcta. No importa lo oscuro que sea nuestro camino, siempre podemos confiar en la palabra de Dios para mostrarnos en el camino correcto. La palabra nos da consejos sobre cómo vivir nuestro día a día en cualquier situación que estemos enfrentando. Usted sabe, mis hermanos, que cuando usted va a la iglesia, usted tiene que guiarse por la palabra de Dios. Porque es muy fácil, muchos predicadores o pastores mal interpretar la palabra y decirle a usted unas cosas que no es. Si usted sabe que se está saliendo de contexto, usted tiene que tratar de hablar con esa persona, decirle no, eso no es así. Por eso es que hay tanta religión, porque usted sabe que cada cabeza es un mundo y muchas personas piensan muchas cosas diferentes. Entonces nosotros tenemos que ser guiados por la palabra de Dios. La palabra de Dios, mis hermanos, Dios utilizó hombres para que escribieran la palabra de Dios. Y por eso nosotros hoy tenemos esa guía, porque si nosotros no tuviéramos la palabra de Dios, estuviéramos totalmente perdidos. Pero gracias a Dios, porque iluminó la vida de nosotros con su palabra, mis hermanos. El Salmo también dice que la palabra de Dios es una lumbrera a mi camino. Una lumbrera es una lámpara que ilumina una habitación entera. En otras palabras, la palabra de Dios ilumina no solo en nuestro camino individual, sino también nuestra vida en general. Una vida sin dirección es como caminar en la oscuridad y sin una luz. Es fácil perderse y desviarse del camino correcto, pero al seguir las enseñanzas de la palabra de Dios, podemos tener una vida llena de luz y dirección. Nosotros tenemos que ser guiados por la palabra de Dios, no por nuestro propio pensar. Si la palabra de Dios nos dice algo que no es bueno en nuestra vida, no lo hagamos, mis hermanos, porque entonces después eso traerá consecuencias. ¿Cómo podemos aplicar este versículo en nuestra vida diaria? Para empezar, debemos pasar tiempo regularmente para leer la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios todos los días nos ayudará a saber cómo actuar en cualquier situación que se presente en nuestro camino.
Entonces, ya para terminar, mis hermanos, en resumen, la palabra de Dios es una lámpara para nuestros pies y una lumbrera en nuestro camino. Debemos caminar diariamente en la luz de la palabra de Dios, meditar en ella y ponerla en práctica. Al seguir las enseñanzas de la Biblia, estamos asegurando nuestro camino sea iluminado y nuestra vida tenga dirección. Entonces Dios hoy nos está diciendo, mis hermanos, y vamos a reflexionar en esto, de que nosotros tenemos que sacar tiempo en la palabra de Dios, meditar en ella, no simplemente tenerla en una esquina teniendo polvo. Yo sé que ahora mismo ya la Biblia está en los celulares, en la iPad, en la computadora, y ya no es como antes. Pero cada vez que usted tenga un tiempo por la mañana, en el trabajo, en su break, lea la palabra de Dios, medítela, póngala en práctica en su vida y usted verá que su vida cambiará. Mis hermanos, esta fue la reflexión del día de hoy. Recuerde que este ministerio es para arriba con Cristo. ¿Por qué? Porque estamos esperando por Él. Muchas bendiciones y hasta la próxima.